Sean todos bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti, aquí en Miami, en la Florida. Bienvenidos a este tiempo precioso en donde nos reunimos, la familia de Dios, para exaltar el nombre de Jesús. Nos reunimos para pedirle a Dios que nos siga capacitando para enfrentar los desafíos que tenemos en nuestra vida personal, en nuestra familia y en nuestra comunidad. A todos ustedes que han venido físicamente, presencialmente aquí, muchas gracias. Y a los que nos acompañan por internet, ya sea desde aquí, desde Miami, o aquí en los Estados Unidos, o fuera de los Estados Unidos, muchas gracias, bienvenidos. Junto con mi esposa Ana Lucía, les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a continuar este viaje precioso que iniciamos hace unas buenas semanas y tuvimos como punto de partida las 4 dimensiones del amor de Dios. Yo quiero que para iniciar veamos el siguiente video, un video cortico. Yo quiero animarles a que veamos este video y les quiero hacer una pregunta para medir si estamos comprendiendo o entendiendo qué es esto de la misericordia. Y hoy que vamos a terminar de hablar un poco de la misericordia, vamos a empezar a hablar sobre la gracia. Tenemos que tener bien clara la diferencia entre la misericordia y la gracia. Y la pregunta que les voy a hacer para que vayamos viendo el video es: ¿este video es gracia o es misericordia? ¿Ok? Vamos a verlo. ¿Será misericordia o será gracia? Para que lo podamos comprender. Entonces vamos a oírlo a partir de este momento. Mariana. Sí, amor. ¿Qué es esto? Es tu favorito, Carlos. Mariana. Está quemada. Es tu favorito. ¿Acaso es muy difícil hacer una comida sencilla? Carlos, por favor. Todo lo que pido es llegar a la casa y tener una comida caliente y rica. ¡Caliente, no quemada! Y tener una ¿Es comida mucho manejar para ti? caliente ¿Eh? No. ¡Caliente, no quemada! ¿Es mucho manejar para ti? Vete a tu cuarto, por favor. Te amo. ¿Por qué no lo haces? ¿Lo haces a propósito? Por favor. ¿Quieres que me ¿Quieres que vea a la niña? Para que te quieras más. Para que seas la víctima como todo el tiempo, ¿verdad? ¡Mira, está quemado, Mariana! ¡Está quemado! ¡Es víctima como todo el tiempo, ¿verdad? ¡Mira, está quemado, Mariana! ¡Está quemado! ¡Es mi Mariana! ¿Qué estás haciendo, Mariana? ¿Qué estás haciendo? Papá, por favor. Te amamos. Papá, por favor. A Dios no le gusta esto. A Dios no le Te amo, gusta esto. papá. Dios nos cuidará. Te amo, papá. Dios nos cuidará. Hola, yo quiero que tú sepas que tú eres una maravillosa creación de Dios. Hola, Él yo te quiero que ama tú sepas y Él que tú puede eres una borrar todo lo que maravillosa ocurrió en tu creación de pasado. Dios. Él puede restaurar Él tu te ama presente y y Él puede puede llenarte de borrar bendiciones todo el lo que resto ocurrió de en tu tu vida. pasado. Él puede Solo ábrele restaurar tu tu corazón. presente. Pídele a Puede Jesús llenarte que de entre en bendiciones el Él y resto que de sea tu tu vida. Señor y tu Solo Salvador. ábrele tu Con Él te corazón. vas a sentir Pídele a pleno, Jesús que entre en lleno, Él con y que sea tu propósito. Señor y tu Con Salvador. Él todo Con Él lo te vas a sentir poder. pleno, lleno, Ok. con propósito. Ok. Con Él
todo lo vas a poder. Bien, la pregunta es, ¿la niña qué fue lo que hizo? ¿Es una expresión de qué hizo la niña? ¿De misericordia o de gracia? Misericordia, ¿por qué? Porque no le dio a su papá lo que el papá merecía. ¿Qué merecía el papá? ¿Ok? ¿Qué se merece un hombre que trata así a una mujer? O a su esposa. Y a su esposa. ¿Ok? Y ojo, no se trata de que la misericordia colite con el pecado. Es que cuando se extiende misericordia, la persona que recibe la misericordia, o sea, recibe lo que no merece, ese amor, ¿qué hace con esa persona? Hace que la persona comience a reaccionar y se transforme. ¿Estamos, familia? Es bien importante que entendamos eso, porque hoy vamos a ver lo que es misericordia. Ya lo definimos, ya tenemos bien claro las 9 cenas que vimos hace una semana, y ahora entonces tenemos que reconocer eso. La misericordia, ¿qué es la misericordia? Es la acción, la decisión soberana de Dios de no darnos lo que merecemos. Misericordia, lo vimos, venía de 2 palabras, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las 2 palabras? Mise, de miserable, y cordia, de corazón. Es decir, lo que significa es que la misericordia es tener un corazón bondadoso con un miserable. Y hemos dicho que cuando hablamos de miserables, no hay que mirar para el lado, sino que hay que mirar para adentro. ¿Ok? Hablamos de lo que es la verdadera miseria espiritual. Vamos a ver el Salmo. Inicialmente vamos a ver, bueno, aquí lo que están viendo, pues recordemos, estamos moviéndonos sobre los 4 dimensiones del amor de Dios: su anchura, su anchura es su gracia, su largura es su misericordia, su altura es su perdón, y su profundidad es su disciplina y su justicia. ¿Ok? Ya la semana pasada hablamos sobre la largura, porque el versículo de Efesios dice que nosotros debemos comprender la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Ya empezamos a trabajar la largura, que tiene que ver con la misericordia. Hoy vamos a hablar sobre la anchura, y seguiremos después hablando sobre la altura, y seguiremos hablando sobre la profundidad, y seguiremos hablando sobre los atributos y el carácter de Dios. Vamos entonces lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 136:1. Hay algo maravilloso aquí en este versículo, porque da una buena razón para alabar al Señor. ¿Cuál es la buena razón? Dice, alabemos a Dios. ¿Por qué? Dice, porque Él es bueno, y esa razón de que Él es bueno es porque su misericordia es ¿qué? ¿Qué significa que la misericordia de Dios sea para siempre? Es decir, que es eterna. Es algo duradero. Fíjense, hablando de las dimensiones, estamos viendo que la longitud, la largura del amor de Dios es la misericordia. Lo estamos aplicando, misericordia. ¿Y cómo es esa largura del amor, del carácter de Dios? Su misericordia, ¿qué es? Eterna, no tiene fin. Es decir, que Dios la da por siempre, en cualquier momento. No importa la situación en que usted y yo podamos estar viviendo, Dios está allí. La Biblia dice y asegura que su misericordia es para siempre. Veamos ahora Éxodo 33:19. Vayan sacándole foto. Recuerden
que lo que está en rojo es el énfasis que queremos darle, insistir. Éxodo 33, 19 dice así, y respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahí está hablando el Señor. Le está diciendo, aquí yo tomo una decisión, voy a hacer pasar delante de ti todo mi bien y proclamaré el nombre de Jehová y delante de ti. ¿Y yo qué? Dice el Señor. Dice, tendré misericordia y seré clemente. Bueno, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que yo defina ser clemente. Es decir, apunte esto por favor. Este versículo nos enseña que el ejercicio de la misericordia es regulado por su voluntad soberana, porque no hay nada que lo obligue. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso, salvo su propio carácter. No puede negarse a sí mismo, pero humanamente nadie puede obligar a Dios a ser misericordioso o a no ser misericordioso. Es la expresión de su voluntad soberana. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hubiera algo que obligara a Dios a ser misericordioso? ¿Qué sucedería si hubiera algo o alguien que obligara a Dios a ser misericordioso? No puede, porque ese alguien sería superior a Dios. Ya Dios dejaría de ser Dios. Por eso Dios no puede ser ¿qué? Obligado. No puede ser forzado. Y es bien importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos enseña que la expresión de la voluntad de Dios es una expresión de su voluntad soberana. La misericordia de Dios está disponible ¿para quiénes? ¿Qué dijimos hace una semana? Para todos. Es para todos. La misericordia de Dios es para todos los seres humanos. No es para los cristianos solamente. Es para todos los seres humanos. Está disponible. Pero ¿a quiénes se aplica? Está disponible para todos, pero ¿a quién se aplica la misericordia de Dios? A todo aquel que reconoce su miseria espiritual. Recuerden lo que vimos hace una semana de qué es ser miserable espiritual. Cuando usted y yo reconocemos la miseria espiritual es cuando estamos dispuestos a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si no aceptamos la miseria espiritual, puedo hacer oraciones recibiendo a Cristo, pero nunca habrá una entrega. ¿Por qué? Porque la miseria espiritual me lleva a aceptar la provisión de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero eso es bien importante. Ahora, ¿la misericordia de Dios se aplica de manera automática? ¿Sí o no? Después de recibir a Cristo. ¿Se aplica automáticamente o no? ¿Qué dicen ustedes? No es automática. Cuando recibes a Cristo. Cuando está condicionado a recibir al Señor. Después de recibir a Cristo. En ese instante, ella aparece. Pero no es automática para todos los seres humanos. Tiene que haber ese reconocimiento de haber pecado, de estar destituidos de la gloria de Dios. Por eso, no hay mérito alguno que usted y yo podamos presentar delante de Dios. Ese es otro de los problemas grandes que tenemos.
y que tiene la gente, y que usted y yo hemos tenido, el orgullo de poder uno, cuando se enfrenta uno a la misericordia de Dios, pega duro el orgullo. Porque cuando usted y yo nos creemos buenos, cuando nos creemos que hemos hecho méritos y nos encontramos con la misericordia de Dios, ¿qué hace Dios? Algo parecido, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. ¿Se acuerda la primera vez que usted aquí en este país fue a sacar la licencia de conducir? ¿Alguno de ustedes presentó su licencia de Colombia o la licencia de Venezuela? ¿No? Yo sí la presenté. ¿No? Yo pensaba que era un gran mérito traer a los Estados Unidos la licencia del Intra en Colombia. Y presenté la del Brasil, porque yo venía del Brasil y tenía mi licencia de Colombia. ¿Y qué hizo la gente, la chica ahí en el DMV? Ni me la recibió. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Hacer examen, monseñor. Hacer examen. Ah, pero yo llevo años conduciendo. No son los méritos. Y cuando usted y yo, al menos me pasó a mí, usted empezó a presentar, a estudiar, ¿qué empezó a darse cuenta? Que no sabíamos manejar. Me di cuenta y uy, Dios mío. Y después cuando me presenté el examen, ahí me di cuenta que me salvé como por 2 preguntitas, porque eso le van descontando a uno y ¡pum! Y si uno no contesta, le dan otra oportunidad al otro día o 2 días después. Y la vi. Yo había estudiado, por supuesto, pero la vi complicada. O sea, no sirve. Delante de Dios y delante de la misericordia de Dios no sirve mérito alguno. Es que soy buen padre, es que soy buen hijo, es que soy buena gente. Vamos a ver qué dice Tito 3:5, Beto. ¿Qué dice Tito 3:5? Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Una obra de justicia, ¿qué es? Algo justo, algo bueno que usted y yo hemos hecho. Obras de justicia, no es por eso. Dice, más es por qué. Más por su misericordia, ¿qué? Nos salvó. No fueron las obras de justicia que de pronto usted y yo consideremos que podrían calificar. No califican. Por eso dice, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es solo obra de Dios. No es obra suya, no es obra mía. Y eso, como les digo, pega duro, pega duro. Vamos ahora a Éxodo 34:7, para que sigamos entendiendo esto de la misericordia de Dios. Éxodo 34:7 dice, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y después dice, y que de ningún modo, ¿qué dice? Justificará al malvado. ¿Quién es el malvado aquí? El que no tiene a Cristo. Y el cristiano que peca debe tener mucho cuidado de entender que el hecho de que sea cristiano y peque deliberadamente, la Biblia dice que una horrenda expectación de juicio va a venir y de muerte. Luego, ese tema no es para tomarlo rápidamente y muy a la ligera. Es vano esperar su misericordia y haber rechazado a Jesús viviendo sin temor. Hay gente que dice, finalmente, como dicen que Dios es bueno, cuando yo vivo mi vida como quiero y cuando yo me muera, pues Dios me va a salvar. Y por eso es que allá en el cementerio,
y en las funerarias todos los muertos que son. Todos los muertos son buenos. No hay malo ni uno. Pero la Biblia dice que de ningún modo Dios justificará al malvado. Ojo con eso, familia. Esto es bien importante. Vamos entonces a ver eso. ¿Cuántos cristianos desprecian la autoridad de Dios? Pisotean la Biblia, viven en pecado y dicen al final, Dios me perdonará y me dará la eternidad. Dios es misericordioso, pero así no funciona. Eso es bien importante que tengamos en cuenta. Por eso muchos cristianos abusamos de la misericordia de Dios. Abusamos de esto y vivimos de una manera irresponsable. Y debemos tener cuidado con esto que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Cuándo se aplica su misericordia? La misericordia de Dios se aplica cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo a todo ser humano le trae convicción de pecado, le hace ver el pecado en su corazón. Otra cosa es que la persona resista esa convicción de pecado. Pero el Espíritu Santo le habla a toda persona. A usted y a mí nos habló antes de que usted y yo tomáramos una decisión por Jesucristo. Si usted comienza a revisar, usted se dará cuenta cuando el Espíritu Santo trajo a su corazón esa convicción. Y entonces esa convicción me va llevando a ser sensible a mi realidad espiritual. Y después, cuando empiezo a oír la palabra de Dios y me arrepiento y acepto la provisión, entonces puedo acceder a la misericordia de Dios. Es un trabajo del Espíritu Santo, pero es una decisión suya. Ojo con eso. Por eso no es automática. Bien, veamos el Salmo 103 rápidamente. Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien, ¿qué ha hecho? Perdona todos tus pecados, tus iniquidades, las mías. Es el que sana las dolencias, todas. El que rescata nuestra vida del hoyo. El que nos corona de favores y de ¿qué? Y de misericordia. Ahora, aquí viene una pregunta como cuando es el huevo y la gallina. ¿Cuál es la pregunta tradicional entre el huevo y la gallina? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Y entonces algunos plantean que el huevo, porque si no tan, otros dicen no, pues la gallina, y entonces pareciera que no, y la humanidad lleva la historia que lleva y todavía no se ha puesto de acuerdo en eso. Ahora yo les pregunto, ¿qué es primero? ¿La gracia y después la misericordia? ¿O es primero la misericordia y después la gracia? La gracia y la misericordia. ¿Qué es primero? ¿La misericordia o la gracia? A ver, levanten la mano los que dicen misericordia. Ok. ¿Y los que dicen la gracia? Ok, vean, ahí está, la cosa está dividida. ¿Cómo llego a la gracia? Entonces, ¿cuál es primero? Ok. Porque la misericordia es para quién, Pati. Para los que reciben. No. Misericordia es disponible para todos. Y aquel que reconoce su miseria, entonces tiene como recibir ¿qué? La gracia. ¿Ok? Ahora, no estamos declarando esto como una definición o doctrinal o afirmación doctrinal. No, tranquilo, pues. Si alguien puede pronto plantear que la misericordia, que la gracia es esto, no importa. Lo que yo quiero es que entendamos que primero usted y yo pasamos por la gracia o por la misericordia.
o la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba en la fila, ¿se acuerdan? Yo estaba en la fila, ¿y en la fila de qué? De condenados. Y esa fila iba a la sentencia de muerte, tenían que ser ejecutados. ¿Y qué hizo la misericordia de Dios? Me sacó de la filita y me declaró inocente. ¿Quién me declaró inocente? ¿La misericordia o la gracia? ¿La misericordia o la gracia? La gracia. Pónganle cuidado, son dos partes. Me saca de la fila y me dice, ya no paga porque yo pagué. Por eso, en la gracia, usted y yo recibimos, en la historia de hace una semana, el juez muere por el criminal. ¿Y qué le pasa con los bienes del juez? Recibe la herencia, se queda. El criminal que es declarado inocente recibe la herencia. La gracia es todo lo que se recibe de herencia. ¿Por qué? Porque ya veremos ahorita. La gracia es que yo recibo ¿qué? Lo que no merezco. No merezco los lugares celestiales. No merezco ser hijo de Dios. Por gracia lo recibo. Por eso primero es ¿qué? La misericordia de Dios. Y después entonces, ¿eso qué significa? Que usted nunca podrá comprender la gracia si no entiende la misericordia. Y cuando usted tiene confusión y las confunde, se está perdiendo de lo que cada una le da. ¿Ok? Y por supuesto eso que yo recibo, que no merezco, tampoco es por obras, tampoco es por mérito. Ya lo veremos hoy. ¿Estamos, familia? Lucas 6:36, creo que no lo borré para esta oportunidad, monseñor. Sí, lo borré. Pero ¿se acuerdan que decía, hace una semana que lo vimos, decía que ser misericordiosos como quién? Ser misericordioso. ¿Quién lo lee por ahí? Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren que de la misma forma el desafío es, de eso que usted recibe, usted debe llevar. ¿Con la gracia sucederá lo mismo? Si usted recibe gracia, ¿qué debe dar? Gracia. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y eso es lo que se vuelve emocionante, espectacular entender eso. Y no fue porque lo merecía, fue por su bendición. Bien, ¿estamos claros sobre misericordia? Yo creo que ya en este punto tenemos más claridad. ¿Estamos? Bien, vamos ahora a ver la gracia. Entonces, si la misericordia nos recuerda y habla de qué, cuando la misericordia, ¿qué nos recuerda? Lo que éramos. ¿Qué éramos, doña Rosalía? Según las escenas. Criminales. Eso éramos. La misericordia de Dios habla de lo que éramos. Ahora, la gracia de qué nos habla. ¿De qué nos habla? De lo que somos. Apúntelo bien, por favor. La misericordia me recuerda lo que yo era, criminal. Pero la gracia ahora me dice lo que soy, hijo de Dios, inocente, perdonado. Vean qué belleza, ¿no les parece? Es decir, la gracia
habla de nuestra identidad nueva. Y pregunto, ¿esa identidad nueva es para siempre o no? Sí. Para siempre. Bien. Si la misericordia de Dios no es automática, dijimos eso, ¿sí o no? La misericordia de Dios debe ser deseada, debe ser recibida. La gracia es ¿qué? Automática. Y se recibe independientemente de, porque en la escena, ese criminal que fue constituido inocente, le dijeron: aquí tiene sus nuevos bienes, ahora tiene su nueva identidad. Ni siquiera la pidió. Y se está declarando heredero. Usted y yo fuimos declarados herederos de Dios, y por eso dice que somos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, conforme a las riquezas de Jesús. Y no me lo consultaron, me lo dieron, es gracia, es regalo. No lo merecía, pero me lo dieron, porque ese es el amor de Dios. ¿Estamos entendiendo, familia? Si la misericordia está disponible para todos los seres humanos, ¿la gracia para quién está disponible? Solo para los hijos de Dios. Eso es fundamental que usted y yo lo entendamos, familia. ¿Qué más tenemos por acá? Si la misericordia no nos da lo que sí merecemos, ¿qué merecemos? Condena y muerte eterna. Y yo le pido el favor, cada vez que alguien le pregunte: ¿usted merece algo? Si usted dice: sí, yo merezco ser amado, yo merezco ser respetado, yo merezco que mi mujer me quiera, yo merezco que mi marido me abrace, yo merezco que... Quiero decirle, cada vez que usted, lo digo categóricamente, y sé que esto choca contra su manera de pensar, pero se lo digo claramente, cada vez que usted dice que merece algo, usted no ha entendido ni la misericordia ni la gracia de Dios. ¿Ok? Porque cuando alguien reclama sus méritos y reclama sus buenas obras, está anulando la misericordia y la gracia de Dios. La está rechazando. Está diciendo: no necesito la misericordia de Dios, no necesito de la gracia de Dios. Yo soy bueno. Es un problema complicado en nosotros los cristianos, que pensamos y creemos que porque somos buenos. Es que cuando nos hicimos cristianos nadie nos dijo, la Biblia no dice que nos hicieron buenos. El secreto es dejar que la vida de Jesús sea vivida en su vida. Pero si usted y yo dejamos seguir viviendo nuestra vida, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la cosecha? La cosecha va a ser muchos problemas, pecado en nuestra vida, y lo que usted y yo sembramos, vamos a recoger. Ok. Entonces la gracia, si no nos da lo que no merecemos, ¿qué nos da? Su amor, su perdón, su vida, su propósito. Nada de eso merecemos, pero Dios nos lo da con su gracia. Por la gracia, no solo soy un pecador redimido, sino que soy hecho hijo restaurado. Apúntelo, por favor. Esto es muy importante. No solo soy un pecador redimido. Eso es espectacular. Poder decir: Señor, soy un pecador pero redimido. Soy un pecador pero arrepentido. Y eso hace que no sea un pecador practicante de pecado. Ese es un pecador redimido, que entiende el valor de la sangre de Jesús. Pero además de eso, soy
por la misericordia y la gracia de Dios, soy un hecho constituido, un hijo restaurado. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque recibimos de Dios su poder. Por eso es que podemos tener victoria sobre la tristeza, la depresión, sobre todo lo que usted y yo enfrentemos. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo para tomar victoria sobre eso. Jesús, recuerden lo que dijo: yo he vencido al mundo. Pero antes había dicho: en el mundo, ¿qué vas a tener? Aflicción, problemas, dificultades. Pero dicen, confíen. ¿Confiar en qué? En su misericordia y en su gracia, que Jesús, ¿qué hizo? Venció al mundo. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo y empezamos a caminar, a aprender a orar, nos apropiamos de la Biblia, el poder del Espíritu Santo viene en tu vida, viene a mi vida, y entonces yo tomo victoria sobre el pecado, tomo victoria sobre la enfermedad, tomo victoria sobre el dolor. Puedo que me muera de cáncer, pero mi muerte será victoriosa, porque cuando la gente me venga a buscar y me venga a visitar, saldrá edificada, porque estará viendo la victoria de Jesús sobre el cáncer, aunque me muera. ¿Estamos entendiendo o no? No necesariamente es porque siga vivo. Al contrario, si mi enfermedad glorifica a Dios para que la gente conozca de Cristo, ¿por qué no? Así es que tenemos conceptos equivocados, pero entendiendo los atributos de Dios y entendiendo estas cosas, se nos van a ir aclarando muchas otras. Si me enfermo de cáncer, tengo la responsabilidad de orar y pedir a Dios su sanidad. Pero el tema no es solo victoria porque me sané. Porque yo les pregunto, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Cuántos se sanaron? ¿Cuántos? 10 se sanaron. ¿Cuántos experimentaron victoria? ¿Cuántos? 1. Los otros 9, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La ingratitud hizo que no volvieran. Se sanaron físicamente, pero emocional y espiritualmente quedaron derrotados. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde yo tengo que aprender a escuchar la voluntad de Dios. Esta perspectiva es preciosa, muy hermosa. Apunten esto, familia: la gracia nos hace partícipes del poder de Dios. Frente a cualquier problema, usted puede tener el marido más complicado, usted puede tener la esposa más complicada, usted puede tener los hijos más complicados, puede tener la suegra más complicada. Bueno, sí hay suegras que no son complicadas, pero usted puede tener el líder más complicado, el jefe más complicado, los discípulos más complicados, el socio más complicado, el vecino más complicado. Usted y yo tenemos ¿qué? Poder para tomar victoria y poder hacer lo que esta niña hizo en el video. Esa niña que experimentó en su corazón. Una niña victoriosa, porque se arrodilló, porque creyó y porque fue e hizo lo que está aquí en la pantalla. Miren lo que dice. Miren lo que dice para que usted entienda lo que es la gracia. Este versículo, cuando yo lo leí por primera vez hace 40 años, yo me puse a pelear con el Señor. Dije, no, un momentico. Porque esto es lo más absurdo que le pueden a uno pedir en la vida a uno. Y yo les quiero ser muy sincero, familia.
veo en algunos de ustedes, en la iglesia de Jesucristo, que no perdonan, siguen con sus amarguras, siguen exigiéndole a las personas cosas para amarlas, condicionan el amor y el perdón. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Esa niña del video de hace un ratico no tenía por qué perdonar a su papá, no tenía por qué ir a abrazarlo, ni decirle te amo. Sin embargo lo hizo. ¿Cómo hacemos con Mateo 5:43 al 45, sobre todo con el 44? ¿Cómo hacemos con este pasaje? Aquí es donde se define quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque aquí el cuento no es, ay sí, yo hice la oración y la he hecho 8,000 veces. Pero si ni siquiera la primera vez usted y yo hemos aprendido a vivir el versículo 44 de Mateo 5, lo demás es pura carreta. Perdónenme, familia. Pues usted tiene que decirse la verdad y yo tengo que decirle la verdad. Porque la Biblia lo que plantea es cosas locas como esta. Amen a su enemigo. ¿Cómo le parece? ¿Eso es gracia? ¿Es gracia o no? ¿O es misericordia? No, señor, es gracia. Porque usted está amando lo que el tipo no merece. ¿O no? ¿Cómo voy yo a amar a un enemigo? No se lo merece. No es porque se lo merezca. Usted va a dar un regalo y dice, no, a este sí se lo merece. No, usted no puede dar un regalo porque lo merece. Ojo con eso, familia. Imagínense, ¿cómo le parece? Bendiga al que lo maldice. ¿Eso qué es? ¿Gracia o misericordia? Gracia. Es darle una bendición a un tipo que merece solo una maldición. Eso es gracia. 2, 3. ¿Qué más dice? Haga el bien al que lo aborrece, lo odia a usted. ¿Cómo le parece? No, yo le hago el bien a Nalu, que es la que ella es la que me ama. A Nalu es la que me aguanta, a Nalu es la que me soporta todo. Ustedes me aguantan, pero hasta cierto punto. Un día ustedes dicen, no, Manuel, ya usted no lo soportamos más. Hasta ahí me van a aguantar. Pero doña Nalu me lleva 40 años aguantándome. Espero, mi amor, que me sigas aguantando. ¿Me entienden? Pero la Biblia, ¿qué dice? Haga el bien al que le hace daño. Eso es cristianismo de verdad. Cristianismo de verdad no es que cuando las papas están ardiendo y están quemando, ay sí, ay Señor, ay te necesito. Eso no es cristianismo. Quiero decir, pues si usted viene humillado y arrepentido, pues amén, bendito sea Dios. ¿Y qué más dice el versículo? Y ayunen. ¿Ayunen por quién? Por el que lo ultraja y por el que lo persigue. Usted ayuna por su hija. Usted ayuna por su mamá. Usted ayuna por su hijo. Pero ayuna por el que lo ultraja. Y entonces tantas quejas que usted tiene de su mujer, yo le pregunto, ¿cuántos ayunos usted hace por su esposa? Y viceversa. Tanta queja que usted tiene de su marido, ¿cuántos ayunos usted hace? Y cuando hablo de cuántos ayunos, no estoy hablando de números, sino de calidad. Entonces, ¿cómo hacemos con Mateo 5:44? De gracia que recibí. A ver, mirémonos en el versículo. ¿Qué recibí de gracia? Amor. ¿Qué más recibí de gracia? Bendición. ¿Qué más recibí de gracia? El bien. ¿Y qué más recibí de gracia? Compasión. ¿Qué tengo que hacer entonces?
dar los niños, pero no al que me ama. no a los enemigos. Obvio, aquí al que lo ama, pero aquí el desafío es, ¿ok? Y ahí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para entender lo que es la gracia. Vamos entonces, para ir aterrizando ya, dice la definición de gracia, dice así: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales, manifestado a través de hechos reales de bendición, bendiciones eternas. La bendición de Dios no es una bendición para estos días y hasta el fin de mes, es eterna, que se dan a personas culpables, indignas, que no tienen ni un solo mérito. ¿Ok? Ojo con esa. ¿Quién es el receptor de la gracia? Es al que se considera indigno, el que considera que no tiene mérito propio. Es totalmente inmerecida. Nada puede comprarla. La gracia usted no la puede comprar. Usted no la puede canjear por algo. No puede ser lograda, no puede ser ganada. No existe mérito alguno que la reclame. Quien la recibe no tiene derecho a recibirla, porque no la pidió y ni siquiera la deseó. Pero papá Dios se le dio, perdónenme la expresión, se le dio la gana a través de Jesús de darme lo que no merezco. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionar a un amor así, familia? ¿Cómo reaccionar a la misericordia, esa largura? Y hoy estamos viendo la anchura del amor de Dios. ¿Qué es lo que de manera natural usted y yo deberíamos hacer frente a esta verdad, a estas dos verdades? Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 6, para que vayamos aterrizando y vayamos dándole gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros. Dice Romanos 11:1: y si por gracia, ya no es por qué. Ya no es por obra. Ya no es por obras. Es decir, cuando Dios va a dar su gracia, no debe mirar, y Él no mira ¿qué? No mira obras. Y cuando usted y yo vamos a dar gracia a alguien, ¿qué debemos hacer? No mirar méritos. Si usted entendiera esto, familia, créanme que se le pueden acabar el 80% de las peleas en su matrimonio. Porque en el video de hoy, esa niña, en vez de armar una pelea, en vez de armar un cuchillo, en vez de armar un bate y defender a su mamá, ¿qué hizo? Aplicó Mateo 5, 45, 44. ¿O no? ¿Me lo devuelve, don Beto? Porfa. Porque ella fue capaz de amar a su papá, que le estaba golpeando a su mamá, que la estaba maltratando. Ella fue capaz de bendecir a su papá, que le estaba violentando a su mamá y la estaba violentando a ella como hija. Ella fue capaz de hacer el bien y darle un abrazo al desgraciado papá. Perdónenme, yo sé que esa palabra es fea y fuerte, pero hay que decirla. Y sin embargo ella fue y lo abrazó. ¿Y qué le dijo a su papá?
Te amamos. Te amamos. Y la niña antes de la pelea y en la pelea, ¿qué estaba haciendo ahí en el cuartico? Orando. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Luego ahí es donde tenemos que, no es, dice allí, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Gracias. ¿Ok? Así que no es por obras. Yo le hago una pregunta para que vayamos terminando. Y piense bien esta pregunta. ¿Usted piensa que a Dios se le hace más fácil amar a una persona buena? A ver, van pensando. Dios tiene al frente una persona buena, no es usted, no soy yo. Y al otro lado tiene una persona mala. O sea, ¿quién? ¿Usted? Luz Marina, ¿será que es más fácil para Dios amar a la una o a la otra porque es buena o porque no es buena? Es que el amor de Dios es así. No es por méritos, por eso te ama. Y ese amor es el que lo conmueve a uno. Yo sé que a usted le tiene que hacer reaccionar y a mí me hace reaccionar. Un amor así. ¿Cree que la conducta suya es tan buena que Dios por eso lo ama? Piénselo bien. Que usted dice, no, Señor, finalmente yo soy tan buen marido. Es que tú me tienes que bendecir, me tienes que amar. Es que Ana Lucía no pudo conseguir mejor marido que yo. No. Si usted y yo respondemos estas preguntas honestamente, vamos a encontrarnos con el amor y la misericordia de Dios. La salvación no se puede ganar, ni toda ni en parte. Es gratuita para usted, es gratuita para mí. Estamos hablando de salvación porque estamos hablando de gracia. La salvación tuvo un precio muy alto para Dios a través de Jesús. La salvación solo puede aceptarse con gratitud y alabanza, reconociendo la sangre derramada a favor suyo hace 2000 años. Para el que se cree bueno y se cree recto, es demasiado duro aceptar que la gracia no es por méritos, ni que no se puede ganar por méritos. Y para el soberbio es demasiado duro aceptar que la salvación es un regalo, porque considera que se la ganó. ¿Estamos? Por eso tanto el uno como el otro, el soberbio y el recto y bueno, rechazan a Jesús. Por eso hay gente que dice, no, es que eso de la iglesia, eso es para los drogadictos, degenerados, depravados. Para mí no, mija, vaya usted, vaya que a usted sí que le caería bien eso. Bien. ¿Quién era Abraham antes del llamado? Era un idólatra. Adoraba dioses paganos. Y el Señor en su misericordia y después en su gracia, ¿qué hizo con Abraham? Lo hizo el padre de su pueblo. Hay un personaje en la Biblia que quizás ustedes no se acuerden mucho,
se llama Manasés. Manasés fue un hombre que yo le llamaría un monstruo de crueldad. Manasés hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. Manasés, un maestro de iniquidad y un maestro de la perversión. ¿Se acuerdan de ese personaje? De pronto no lo han escuchado. Vayan a la segunda de Crónicas y búsquenlo a Manasés. Sin embargo, ¿cuál fue el fin de Manasés con esa vida? ¿Cuál fue el final de Manasés? ¿Quién se acuerda? ¿Saben cuál fue el final de Manasés? Que ese hombre fue humillado, perdonado y transformado, como lo fue Abraham. Y si no se acuerdan ustedes del apóstol Pablo, siendo Saulo, perseguidor, asesino, sediento de violencia y muerte, dice la Biblia que el tipo respiraba amenazas de muerte. ¿Usted sabe lo que es respirar eso? Ese era Saulo, asesino. ¿Qué más dice acá? Sediento de violencia, de muerte, respiraba amenazas y muerte. Y aún así, ¿qué fue? ¿Cómo terminó Pablo? Fue perdonado, fue escogido, fue amado y fue usado con tremendo poder. El más grande de los siervos de Dios después de Jesucristo que haya tenido la historia de la humanidad. ¿Cómo se llama eso? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Vamos a orar. Vamos a orar. De este tema hay mucho por seguir hablando. El próximo domingo daremos un poquito más de la gracia, pero seguiremos con la altura, que es el perdón de Dios. Seguiremos con la altura. Vamos a hablar un poco de eso, para que sigamos entendiendo y seguiremos caminando sobre los atributos de Dios. Si usted y yo logramos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas, ahí su amor y su gracia y su misericordia son los que nos llevan a vivir una vida cristiana diferente. Yo le invito a que nos pongamos de pie y oremos en este momento, este tiempo, unos minuticos. Y yo quiero invitarles a que hagamos el ejercicio esta noche de poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar en este tiempo, en este momento.